Tenemos el privilegio, la bendición, doble bendición, porque voy a compartir con mi esposa este tiempo y, como decía el apóstol Pablo, con temor y temblor delante de ustedes. Pero aquí estamos. En esta mañana nosotros vamos a compartir el tema, como todos ustedes saben, se llama Un encuentro que cambia todo. Ya ahí está. Un encuentro que cambia todo. ¿Cómo un encuentro con Jesús puede transformar la vida de una persona? Creo que todos los que estamos aquí en este lugar, que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, tuvimos un día un encuentro con Jesús. Un encuentro que transformó totalmente nuestra vida. Piense por un momento qué era su vida antes de Cristo. Piense de dónde el Señor lo rescató, de qué el Señor lo libró, de qué cadenas de esclavitud, de pecado el Señor rompió en su vida, para que hoy nosotros estemos aquí, libres de esas cadenas que ataban nuestra vida. Hoy sabemos que hay personas en este lugar que vienen por primera vez. Personas que quizás vienen con una expectativa o quizás vienen diciendo, bueno, tanto me insistieron que viniera y tal vez por compromiso con esa persona voy a ir a esa reunión. Pero va a ser una reunión diferente si disponemos nuestro corazón y escuchamos lo que el Señor va a hablar en este día. Bien, como les dije, un encuentro puede cambiar y transformar en un instante la vida de un ser humano. Jesús puede transformar la vida de una persona, de una familia, de una colonia, de una nación, siempre y cuando nosotros estemos dispuestos a acercarnos a Él y tener ese encuentro que Jesús desea tener con cada uno de nosotros. Vamos a compartirle en este momento unos videos testimoniales de hermanos en medio nuestro, para que ustedes puedan ver la transformación que Jesús ha hecho en sus vidas. Por favor, presentemos en este momento los videos. Mi vida antes de tener este encuentro era bastante desordenada. Recuerdo que era mi voluntad, era mi sentir, mi creer, era mi diversión, mi espacio, sin dejar la oportunidad de pedir un control en la misma y sin medir que a futuro este tipo de comportamientos podía traer consecuencias a mi propia vida. Mi vida antes de tener a Cristo en mi vida era muy descontrolada, la verdad. Estuve en valles de sombra. Dios me libró de muchas cadenas donde el enemigo me tenía atado, depresiones, ansiedades, alcohol, drogas, todo eso. Mi vida antes de tener un encuentro con Jesús era incompleta. No me hacía falta nada, pero sentía que estaba fuera de propósito y que había un vacío muy grande. Era un poquito oscura en realidad. Buenos días y agradeciendo a Dios por estar aquí. Pues mi vida antes de Cristo no era muy buena, no tenía paz, me sentía bastante solo y pues tenía ciertas cosas que no estaban correctas y no estaban bien hechas. Cambió drásticamente. Entendí que no es mi voluntad, que es sobre todo la voluntad del Padre, que todo en su dirección, bajo sus directrices, sus mandatos,
es la mejor manera de ordenar y de recibir bendiciones en todo momento, que sus misericordias son diarias, son a cada instante y que solo su mano nos puede sostener en cualquier tribulación que nosotros podamos enfrentar a futuro. Ha cambiado mi vida demasiado, un giro en mi vida demasiado grande, gracias al Señor. Desde el momento que decidí entregar mi vida al Señor, ha sido muy hermoso para mi vida todo. Recuerdo una ocasión por la madrugada, 3:30 de la mañana, entre lágrimas, me bajé de mi cama, doblé rodillas y le pedí al Señor que me ayudara a salir de todo eso, que el enemigo me tenía atado. Hoy en día doy la gloria y la honra al Señor por todo esto, que Él me ha librado y me tiene de pie. Drásticamente. Que Jesucristo pasara en mi vida marcó un antes y un después y le ha dado propósito, me ha dado llenura. Y lo que un día hizo falta, hoy ya no hace falta. En Él encuentro mi identidad, mi propósito y sobre todo encuentro un lugar donde pertenecer, que es Él. Algo muy hermoso, la verdad. Él ha obrado bastante en mí, ha cambiado muchísimas cosas en mí. He cambiado cosas que jamás pensé cambiar en mi vida. Y ahora no me siento solo, me siento bendecido, siento que lo tengo a mi lado, lo tengo en mi corazón y siempre lo tengo presente. La verdad es muy hermoso. Totalmente. Puedo ver a mi pasado, aunque Dios mismo nos dice que Él ha hecho borrón y cuenta nueva, pero todavía tengo mi recuerdo y digo, vale la pena y en ningún momento me voy a arrepentir de tomar esta decisión, de buscar de Él, de permitirle que Él también buscase de mí en momentos difíciles y que Él me permita ser parte de ese espacio donde soy llamada su hija. Lo vale, y mucho. Todos los días de mi vida le doy gracias a Dios, cada minuto de mi vida le doy gracias a Dios por lo que ha hecho con mi vida y lo que sigue haciendo y seguirá haciendo con mi vida. Sí valió la pena, porque a medida he ido aprendiendo a vivir con Él, para Él, he perdido cosas que según yo eran necesarias, pero al ser expuesta por Él, al ser enfrentada por Él, no. Entonces sí valió la pena tener un encuentro con el Señor y sí valió la pena creer en Él, recibirle, que Él hiciera algo en mí. Sí valió la pena. Claro que sí valió la pena. Valió toda la pena del mundo. Que todo tiene su tiempo, que para Dios el tiempo es perfecto y que en el momento que lleguen, Él siempre va a estar de brazos abiertos esperándole, pero que no duden al escuchar ese llamado, esa voz, porque por algo Él nos llama. No esperemos que también sea en nuestro tiempo, porque va a ser demasiado tarde. El tiempo de Dios es perfecto y es en ese tiempo que tenemos que buscar de recibirlo, de arrepentirnos y de disfrutar de ese perdón. Solo les puedo decir que yo decidí creer en Dios y que creen, vivo mejor desde ese entonces. En el buen hondureño yo les diría no pierdan el tiempo. La verdad es que tener un encuentro con Dios vale la pena. Sí cambia la vida de Jesús cuando realmente pasa en la vida de alguien, sí hace a la persona nueva criatura, porque yo puedo testificar por mí misma que veo hacia atrás y digo yo no era así. Y ahora estoy así y es todo por obra de Cristo. Entonces no sigan perdiendo el tiempo porque posponerlo es perder el deleite en Él y disfrutarle más que todo a Él y una vida plena, una vida en paz, una vida que sin importar el contexto hay seguridad. Que lo busquen porque la verdad es maravilloso conocerlo, adorarlo, exaltarlo y darle toda la gloria que se merece Él. Antes de
continuar, hermanos, vamos a poner este tiempo en manos de Dios y les pido por favor que me acompañen a orar. Padre, damos honra, gloria a tu nombre. Venimos delante de ti, Señor, reconociendo que necesitamos de ti, que es por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia que estamos en este lugar. Gracias, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros, por lo que continúas haciendo, porque la obra tú la vas perfeccionando cada día. Gracias, Señor, porque nos tienes reunidos en este lugar con el único propósito de honrarte, glorificarte, exaltarte. Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, dirija este tiempo en nuestras vidas, que todo lo que hagamos lo hagamos guiados por tu Espíritu Santo. Quita de nosotros, Señor, todo conocimiento humano, quita de nosotros toda exaltación personal. Toda honra y gloria te pertenece a ti, Señor. Y hoy te oramos, Señor, por cada persona que vino por primera vez a este lugar. Muchos con expectativa, otros quizás pensando, es una reunión normal donde fui porque, no sé, no tenía qué hacer y mejor voy. Pero sabemos, Señor, que un encuentro con Jesús cambia, transforma la vida del ser humano. Y hoy aquí estamos, Señor, reconociendo, Padre, que necesitamos de ti. Gracias, Señor, porque eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia nos muestra muchos personajes en la Biblia que tuvieron un encuentro con Jesús y sus vidas fueron transformadas. Miremos en la vida del apóstol Pablo quién era él antes de tener ese encuentro con Jesús. Él era Saulo de Tarso, perseguidor y enemigo acérrimo de la iglesia de Cristo. Era alguien que perseguía a los cristianos, los encarcelaba, y aún dice la Biblia que cuando murió el primer mártir, Esteban, que fue apedreado, él estaba allí. ¿En qué condición se encontraba Saulo en ese momento? Pensando que hacía lo correcto delante de Dios al perseguir a la iglesia de Cristo. No sé cuánto tiempo él estuvo en esta condición, haciéndolo por ignorancia, pero un día tuvo un encuentro con Jesús y su vida fue transformada en ese momento, porque Jesús se le presentó y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? A partir de ese momento, este hombre recibió dirección de Jesús, hizo lo que Jesús le indicó, y después lo vemos en Hechos capítulo 9, versículo 20, predicando que Jesús es el Hijo de Dios. Vemos la vida de Mateo, un recaudador de impuestos. Vemos que este oficio en ese tiempo no era muy bien visto, por el tema de que ellos cobraban impuestos adicionales, con lo cual ellos se quedaban y se enriquecían. La vida de Mateo era una vida de comodidad, de riquezas, pero un día Jesús pasó por donde él estaba. Y ese encuentro que tuvo en ese momento Mateo con Jesús, ocurrió en su interior algo inexplicable, algo poderoso, que lo llevó a tomar la decisión de dejar todo, dejar su comodidad, dejar sus riquezas, dejar lo que hacía por seguir a Jesús. El otro encuentro que podemos encontrar es la mujer sorprendida en adulterio. Vemos que en ese tiempo este acto era condenado según la ley con la muerte, ser apedreado. Y vinieron los fariseos, dice la Biblia, y trajeron a esta mujer delante del maestro. Y le dijeron: esta mujer fue encontrada en adulterio. Ellos esperaban de parte de Jesús una sentencia condenatoria.
una sentencia de muerte sobre la vida de esta mujer. Mas sin embargo Jesús hizo algo que quizás ellos nunca lo esperaron y les dijo: el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Toda esta gente que lo acusaba fueron confrontados con su conciencia y entendieron de que no estaban bien delante de Dios. Dieron la vuelta y se fueron. Jesús le dijo: mujer, ¿quién te condena? Y ella respondió: nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo: anda, vete y no peques más. Vemos que Jesús en ese momento lo que le estaba diciendo: vete, ya no sigas practicando lo que estás haciendo. Tengo el poder para que salgas de la condición en la que estás. Vete y no sigas haciendo lo mismo. El endemoniado gadareno, un hombre atormentado por demonios, tuvo ese encuentro con Jesús. Jesús lo liberó de estos demonios que lo atormentaban. A causa de esto dice que este hombre quiso quedarse al lado de Jesús, porque reconoció quién era Jesús. Mas Jesús le dijo: no, vete a tu ciudad, testifica de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué hablar entonces de la vida de cada uno de nosotros? Vimos hace poco esos videos de hermanos que testificaron dónde se encontraban y de dónde Dios los ha sacado. Todos y cada uno de nosotros tenemos una historia que Jesús ha transformado. Ahora vamos a ver por qué es necesario que el ser humano tenga un encuentro con Jesús. Es una interrogante que podemos formularnos: ¿por qué es necesario tener un encuentro con Jesús? Para entender esto vamos a ir al inicio de todo, cuando Satanás se llenó su corazón de orgullo y quiso ser igual a Dios. Se rebeló contra Dios e inmediatamente fue expulsado de la presencia de Dios, porque quiso ser igual a Dios. Y este mismo acontecimiento se repite en la vida del ser humano, cuando en el jardín del Edén, Adán y Eva, siendo engañados por Satanás, quisieron ser igual a Dios. A causa de su rebelión, fueron expulsados de la presencia de Dios. Salieron del huerto del Edén, que es lugar de deleite. Es un lugar donde ellos tenían todo y donde vivían en perfecta comunión con Dios. Pero ellos fueron expulsados de ese lugar. ¿Qué produjo este acto en la vida del ser humano? El ser expulsado de la presencia de Dios, de que ya no había comunión entre Dios y el hombre, trajo muerte espiritual a la vida del ser humano. Entró el pecado por un hombre y se extendió a toda la humanidad, y a causa de ello vino la muerte a la humanidad. Entendiendo que el hombre, cuando nos referimos al hombre, nos referimos a Adán y Eva. Ellos se apartaron de Dios a causa de su rebelión. ¿Qué pasó en sus vidas? Ya no tenían comunión con Jesús. Perdón, ya no tenían comunión con Dios. A partir de ese momento, ¿de qué manera el ser humano vive su vida? Cuando el hombre pierde la comunión con Dios, queda a merced de sus emociones, a merced de su razonamiento. Y entonces, por eso hoy día vemos que la humanidad vive de acuerdo a lo que cree, a lo que piensa, actúa de acuerdo a lo que la sociedad dicta en este momento, y entonces son guiados por lo que dice otro o por lo que nosotros o el ser humano cree que es lo correcto.
Hoy es normal ver en los diferentes medios cómo personas famosas, futbolistas, cantantes, actores, ellos como que tuvieran la autoridad para hablar sobre temas que realmente competen a lo que Dios dice. Ellos hablan abiertamente de cómo llevar una familia, cómo comportarse en una sociedad, y sus vidas son desordenadas. Pero la sociedad hoy copia estos valores, y solo porque es famoso dice, no, es que fulano lo dijo, y eso es lo correcto. Y todos siguen esos patrones de vida. Realmente nosotros sin Cristo no tenemos identidad. Estamos copiando valores, principios que no son de Dios. Por eso es que decimos que el ser humano vive guiado por su conocimiento, su creencia, lo que cree que es correcto, y vive de acuerdo también a estándares morales, que esos nosotros los adquirimos en el hogar. A veces no es necesario ser cristiano para tener buenos principios morales. Lo aprendemos desde el hogar: no robar, no matar, tantas cosas que son valores que se aprenden en el hogar. Pero esos valores, esos principios no significan que estemos bien delante de Dios, que Dios esté aprobando nuestro estilo de vida. Quiere decir entonces que el ser humano puede formarse un concepto equivocado de lo que es tener una relación con Dios. Totalmente. ¿Se basa en obras o tener principios morales? Totalmente, lo que estamos hablando. Muchas veces el ser humano dice, yo no necesito congregarme, no necesito estar en una iglesia, porque yo tengo a Dios en mi corazón. Eso lo escuchamos tantas veces cuando nosotros estamos compartiendo el Evangelio con personas, porque ellos miden su relación con Dios de acuerdo a su estándar moral. Porque muchos dicen, mire, yo no tengo ningún vicio, yo soy una persona que enseño a mis hijos el buen camino, trabajo, estoy en mi hogar, trato de ayudar al prójimo, entonces considero que aquí en mi casa está Dios. De esa manera lo ven ellos. Pero miremos qué nos dice Dios en su palabra, y lo vamos a encontrar en Jeremías capítulo 17, versículo 9. Ok, lo vamos a leer. El corazón humano es lo más engañoso que hay. Esta es Nueva Traducción Viviente, hermanos. Y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Esa es la pregunta que Dios nos hace. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es el corazón del ser humano? ¿Por qué entonces nosotros debemos fiarnos de lo que creemos o de lo que pensamos estamos haciendo bien? Nuestro corazón es engañoso. Ni nosotros mismos nos conocemos. Por eso el ser humano es tan cambiante. Hoy puede estar diciendo una cosa, mañana puede decir otra. No debemos fiarnos del corazón. Solo Dios conoce nuestro corazón. Y Él sabe que el corazón es cambiante. No podemos vivir engañados pensando que con vivir una vida moral, haciendo el bien a nuestro semejante, o congregándonos regularmente en una iglesia, ya con eso basta para creer que nuestra vida con Dios está bien. ¿Cuántas personas podemos ver que de manera religiosa asisten un domingo a un lugar a una congregación? ¿Cuántas personas lo toman como asistir a un club social, el congregarse?
¿Cuántas personas creen que pueden vivir su vida de lunes a sábado, viviendo a su manera, viviendo el estilo de vida que quieren, y ir un domingo, escuchar un mensaje, cantar unos cantos y salir de ese lugar y creer que ya todo está bien? Por eso, hermanos, es que es necesario que nosotros y cada una de las personas que no han tenido ese encuentro con Dios puedan hacerlo. Vamos a leer el libro de Juan en el capítulo 4, versículo 13 y 14. Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. Pero todos los que beban del agua que yo le doy, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les dará vida eterna. Nosotros, para entender estos dos versículos, vamos a leer todo el contexto de esta historia, y de ello vamos a sacar algunos elementos que son importantes y dignos de resaltar. Vamos a leer, hermanos, San Juan capítulo 4, versículo 13 al 12. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob. Le dio a su hijo José. Ahí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y le dijo: Jesús, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento, porque sus discípulos habían ido a comprar a la aldea algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Bien, miremos aquí qué es lo que ocurre. De acuerdo a lo que leímos, existe una enemistad entre estas dos, por así decirlo, razas, lo que son los judíos y los samaritanos. Había una barrera cultural y religiosa entre estas dos, entre estos dos pueblos. ¿De dónde surgieron primeramente los samaritanos? Los samaritanos nacen de una mezcla de los judíos con las naciones paganas. Estas naciones, dice la historia, que trajeron idolatría, y entonces ellos hicieron una mezcla de su religión, lo que son los samaritanos, y a causa de ello pues es esta separación entre judíos y samaritanos. Por otra parte, era tanta la diferencia que existía entre ellos, que en tiempos de Jesús Israel estaba dividido en tres regiones: lo que es Galilea al sur, lo que es Judea al norte, y en el centro exactamente quedaba Samaria. Entonces, ¿qué pasaba cuando un judío de Judea quería ir hacia Galilea? La lógica nos dice que tenía que pasar por Samaria, pero ellos, en sus diferencias que tenían, dice que iban al este por el río Jordán y cruzaban mejor el río Jordán que atravesar Samaria. Es como hoy decir,
Judea, Tegucigalpa, Galilea, San Pedro Sula y Samaria, Comayagua. Mejor me voy a ir por Olancho a dar toda la vuelta, salir a 6, va a salir Progreso para llegar a San Pedro Sula. Eso es exactamente lo que ellos hacían en ese tiempo. Por no cruzarse, por no tener alguna comunicación entre ellos, existía todo esto. Aparte de ello, no podían ellos sostener una conversación en espacios públicos. Peor que una mujer y un hombre estuvieran conversando, a menos que fueran esposos. De lo contrario, no lo hacían. Todo esto pasaba entre estos dos pueblos, para que entendamos realmente qué es lo que estaba ocurriendo en ese momento entre Jesús y la mujer samaritana. Otro punto importante que podemos resaltar de toda esta lectura es que dice que Jesús con sus discípulos venían y Jesús se detuvo junto al pozo y envió a sus discípulos por comida, que le dijo: adelántense, yo voy a descansar un rato. Viéndolo desde el punto de vista y aplicando la lógica humana, aquí ocurren dos cosas que podemos decir es normal lo que Jesús hizo. En primer lugar, se sentó a descansar. Venía cansado, no sé qué tanto había recorrido, en cuántos lugares había predicado, se sentía cansado. Sintió hambre y se sentó a esperar. Eso es lo que la lógica humana puede decirnos, lo hizo y es normal. Pero en todo esto había una expectativa mayor a eso. Había un propósito divino mayor a algo físico. Y es el hecho que Jesús sabía que en ese lugar donde Él estaba, a esa hora que Él estaba ahí, iba a tener un encuentro divino con una persona. Y esa persona es la mujer samaritana. Él sabía que iba a llegar a ese lugar y por eso Él estaba ahí esperándola. Esto me trae a memoria en este momento una anécdota que me contó un pastor en el trabajo. Él la vez pasada me comentaba que él hablaba acerca del evangelismo y él me comentaba que él normalmente visita a su hijo en Estados Unidos. Entonces en esta ocasión dice que él ya le tocaba regresar a Honduras y el vuelo parece que me dijo que salía a las 2 de la mañana, pero no sé qué atrasos tuvo su hijo y le dijo: papá, no te puedo ir a dejar de madrugada al aeropuerto, te voy a ir a dejar a las 10 de la noche. Entonces él dijo: de 10 a 2 son 4 horas, ¿qué voy a estar haciendo 4 horas en el aeropuerto? Entonces le dijo: no te preocupes, llévame, yo ahí me acuesto en una banca, donde sea, en el suelo me tiro, ahí duermo, descanso un rato. Entonces él lo llevó. Dice que ya estando en el aeropuerto, él buscó una esquina y se acostó. Pero dice que cerrando los ojos estaba cuando alguien le habló y le dijo: hola, ¿qué tal? Queriendo hacer conversación esta persona. Y resulta, dice que era un cubano que también le dijo: puchica, el vuelo sale a las 2, pero no sé por qué razón él también tuvo que estar a las 10 allí en el aeropuerto. Y se encontraron y el tema fue que empezaron a platicar y el pastor en ese momento empezó a hablarle de la palabra de Dios y le dijo, y el Señor dice que le dijo: ¿usted es cristiano? Sí, le dije: yo soy pastor. Uy, qué excelente lo que con quien me encontré en este lugar. Y dice: yo quería compartir algo de mi vida a alguien, pero era algo muy personal, muy delicado y no sabía con quién hacerlo, dice, porque no es para exponerlo a cualquier persona. Y dice que él empezó a contar acerca de su vida y en ese momento, a causa de todo lo que le contó, terminó al final recibiendo al Señor. Entonces, hermanos, a veces hay situaciones, hay momentos que no los entendemos nosotros el por qué. Ocurren de manera diferente a lo que planificamos, pero todo tiene un propósito de parte de Dios. Todo ocurre con un propósito. Y este
propósito es el que se cumplió en la mujer samaritana en ese momento que Jesús la esperaba en el pozo. Por parte de la mujer samaritana, ¿qué podemos hablar? En primer lugar, era una mujer señalada por su pecado. Quizás una mujer que su mismo pueblo no se relacionaba con ella a causa de su reputación. Y en los pasajes que leímos podemos ver a qué hora, dice la Biblia, iba esta mujer a traer agua al pozo. No una hora usual para hacer esa actividad, porque dice que ella iba a mediodía a traer agua. Ustedes imagínense cómo está el sol a mediodía. Y podemos pensar, ¿por qué lo hacía de esta manera? ¿Por qué no lo puede hacer por la mañana o por la tarde? Quizás ella se sentía excluida de su pueblo, señalada por su pecado. Y entonces ella prefería hacerlo en un momento donde nadie lo hacía. Y ese día esta mujer, como cualquier otro día, se levantó, hizo las actividades que normalmente hace en la vida cotidiana, tomó su cántaro, se fue para el pozo, mas no sabía que ese día iba a ser diferente en ella. No sabía que iba a tener un encuentro con Jesús. Volvamos entonces, hermanos, a los versículos que leímos inicialmente, que es el 13 y 14. Y en estos versículos vamos a encontrar dos principios muy importantes. Versículo 13, podemos rescatar el principio de que todo lo que proviene del hombre no sacia el alma del ser humano. Así como esta agua del pozo sacia la sed natural física del ser humano, eso exactamente es lo que ocurre en este mundo, en esta vida. Queremos saciar nuestra vida con cosas, con lujos. Queremos llenarnos de algo que pronto volveremos a necesitar más de ello. No es normal cuando nosotros tenemos sed, tomamos agua, ¿cómo nos sentimos en ese momento? Satisfechos. Pero pasado un tiempo, nuevamente tenemos sed y volvemos a tomar de esa agua. Así ocurre, hermanos, con nuestra vida sin Cristo. Tenemos sed de muchas cosas y buscamos saciarnos de muchas maneras. Aparentemente nos llenamos y estamos saciados, pero pronto volveremos nuevamente a tomar de esa agua. Entonces podemos ver que el agua que la mujer samaritana le ofrecía a Jesús era una agua natural que representa todo lo que la vida nos puede dar: fama, dinero, pasiones, éxitos profesionales, placeres, pero a poco vamos sintiendo más necesidad de muchas cosas, porque no nos llenan, esas cosas no nos llenan. Entonces, ¿qué sucede? Volvemos a sentir esa sed y esa necesidad de tener más fortuna, más cosas, más placeres, más reconocimiento. Así es. Definitivamente nosotros vivimos en una sociedad consumista, en una sociedad materialista. Estamos constantemente nosotros bombardeados por información acerca de consume y consume. Quieres alcanzar el éxito, la fama, haz esto, haz aquello, y empiezan a darnos un montón de pasos para poder alcanzar cosas.
o tener éxito en diferentes ramas de nuestra vida. Eso es normal, hermanos, que está ocurriendo y vemos cómo la gente corre tras estas cosas. Antes podemos ver y nos conformábamos con aquel aparato de televisión de 14, creo que era, 14 pulgadas. Y todos felices con aquel televisor de 14 pulgadas. Y para esto que era blanco y negro. Después el de 21 pulgadas y ya colores. Y ya todos corriendo por el de 21 pulgadas. Hoy creo que ya llegó al de 100, o no sé si hay de demás, no sé. Lo mismo con los aparatos de sonido. Se empezó, creo que con un tocadisco, después que el equipo de sonido, y ahí va evolucionando todo esto. El ser humano quiere estar actualizado con todo lo que va saliendo. No digamos de los celulares. Cada año salen nuevos modelos y la gente está queriendo estar a la moda, actualizado. ¿Por qué? Porque eso es lo que dicta la sociedad. Acordémonos, hermanos, entonces de lo que Jesús dijo a esta mujer. Cualquiera que beba de esta agua, pronto volverá a tener sed. El segundo principio que podemos encontrar lo vamos a ver en el versículo 14. Todo lo que proviene de Jesús sacia la vida del ser humano. ¿Quién es el que hizo esta promesa? Y no miente, Jesús. Solo Él puede llenar el vacío que hay en el interior del ser humano. Solo Él promete gozo, paz verdadera, y esa felicidad solo en Jesús podemos encontrarla. No en drogas, no en placeres, no en éxito material, profesional, sino que solo en Jesús podemos encontrar ese gozo. Aquellos que están en esta mañana escuchándonos y que su vida hasta este momento se ha refugiado en cosas equivocadas, hoy Jesús le está diciendo que solo Él puede darle paz, gozo. Solo Él puede liberarlo de las cadenas a las que puede estar atado. Escuche lo que el Señor dice a su vida en esta mañana. Abra su corazón a lo que la palabra de Dios está diciendo esta mañana. Vamos a leer San Juan 4:15. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esta agua, así nunca más volveré a tener sed, y no tendré que venir aquí a sacar agua. Podemos ver que la mujer samaritana no entendía bien lo que Jesús le estaba ofreciendo. Y así sucede muchas veces con las personas antes de arrepentirse de sus pecados. No entendemos la grandeza de lo que el Señor está ofreciendo a nuestras vidas. Efectivamente, nosotros podemos ver que en este versículo, en el 15, al principio, como decimos, todo va bien, porque esta mujer le dice, por favor, Señor, dame de esa agua. Pero al final es donde vemos el problemón, como dice mi hijo. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Ella pensó, como decimos normalmente, coloquialmente nosotros, ya la hice. Porque quizás ella se imaginó que Jesús, al ofrecerle esta agua, le iba a decir,
te voy a hacer un pozo en tu casa, ya no tenés necesidad de venir hasta acá a traer agua. Entonces ella dijo, yo sí, ya me salvé. Y esto es normal en la vida de todos nosotros. A veces nosotros no entendemos la dimensión del ofrecimiento de lo que Jesús nos quiere entregar. Porque todo nosotros lo estamos enfocando a necesidades físicas, a cosas materiales, y no estamos trascendiendo a lo que espiritualmente Dios quiere darnos. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que nosotros queremos acercarnos a Jesús para que me sane de alguna enfermedad. Me quiero acercar a Jesús porque quiero que haga un milagro económico en mi vida. Me quiero acercar a Jesús porque quiero que me dé un trabajo. Me quiero acercar a Jesús por todo lo que usted quiera decir. Y no es que Jesús no puede hacerlo, porque Él es Dios y Él puede hacerlo. Pero realmente nosotros no entendemos la trascendencia de lo que Él nos dice. El agua que yo le daré no es un agua natural. Y pasa que como esta mujer estaba desenfocada de lo que realmente Jesús quería mostrarle. Y es por eso que vemos aquí lo que va a acontecer a continuación en la vida de esta mujer es muy importante. Vamos a leer San Juan 4, de 16 al 18. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Vemos aquí entonces que como Jesús se da cuenta de que esta mujer no entendía el ofrecimiento que le hacía, Jesús entonces apela a mostrarle la realidad que esta mujer estaba viviendo. Tuvo que confrontarla con su pecado y decirle, ciertamente has dicho, no tienes esposo, porque 5 maridos has tenido, y con el que vives no es tu esposo. Realmente vemos la condición en la que se encontraba esta mujer, cómo Jesús en su omnisciencia se da cuenta realmente de la vida, de la condición de esta mujer. Y a raíz de que Jesús le dice estas cosas, quizá esta mujer se sorprende, y por eso en el versículo 19 podemos ver que le dice, quizás usted es un profeta, porque se da cuenta de que le leyó su vida tal cual ha pasado hasta ese momento. Aquí estamos muchas personas y no pensemos que Dios no sabe qué es lo que hemos hecho hasta este momento, en qué condición nos encontramos hasta este momento. Quizás podemos decir, mi esposa no sabe, mis padres no saben, pero hay alguien que sí sabe, y ese es Dios. Quizás podemos ocultar nuestro pecado delante de los hombres, pero no lo podemos ocultar delante de Dios. Jesús no permite que el ofrecimiento que le hace a esta mujer sea aplicado a circunstancias equivocadas o que esta mujer quedara en ignorancia. Por eso le dice algo específico en su vida y la confronta con su pecado. No importa entonces, hermanos, qué pecado haya en la vida de cada persona que ha venido a este lugar por primera vez. No importa que pueda decir qué tan malo he sido. Creo que ese pecado Dios no puede perdonármelo. O no importa qué tan moral crea que es su vida para que no necesite de Dios. Hoy, todos y cada uno de nosotros necesitamos de Dios. Necesitamos tener nuestra vida a cuenta delante de Dios.
No había esperanza para la humanidad. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que estábamos muertos en delitos y pecados. A causa de nuestro pecado estábamos apartados de Dios. Había una enemistad con Dios y el acta es de sentencia de muerte eterna a aquel que no se arrepiente. Por eso es que necesitamos nosotros tener un encuentro con Jesús. Hay esperanza, hermanos. Hoy es el día. Hoy Dios está hablando a nuestras vidas que hay esperanza, que hay salvación. Esta mujer quiso excusarse, o prácticamente pienso que quiso desviar la atención de lo que Jesús le estaba diciendo, porque esta mujer empezó a decirle, a hablarle de la religión de sus antepasados, a hablarle del lugar donde debería adorarse. En conclusión, Jesús le termina diciendo, porque ella le dijo, esperamos al Mesías, y él le dijo, yo soy el Mesías. Pasa muchas veces, hermanos. Queremos escudar nuestro estilo de vida en religión. Ah, no, si yo asisto, yo voy, ya me congrego, pertenezco a tal iglesia, y tal vez no va. Es muy particular esta frase. La escuchaba yo muchas veces en mi mamá. Cuando nosotros hablábamos con mi mamá, que nosotros nos convertimos a Cristo y le hablábamos a ella, siempre ella se escudó en, a mí no me tienen que decir nada a ustedes, yo ya acepté al Señor, yo voy a la iglesia católica. Y nosotros siempre le decíamos, ¿y cuándo va si usted no asiste? Nunca le hemos visto. Sí, pero yo soy católica. Entonces a veces eso es lo que sucede con la vida del ser humano. Busca escudarse en religión, cuando Cristo lo que quiere es liberarnos de la esclavitud. Nadie quiere estar oprimido, a nadie le gusta estar encadenado. Todos nos gusta la libertad, amamos la libertad. Entonces, solo en Cristo podemos encontrar. Vamos a leer Juan 4, 28, 29 y 39. La mujer dejó un cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, él me dijo todo lo que hice en mi vida. Vemos que el resultado de que esta mujer testificara sobre lo que Jesús le había dicho hizo que muchos más samaritanos creyeran en Jesús. Es lo mismo que pasa hoy en día en nuestras vidas. Por nosotros testificar de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, muchas personas hoy estamos aquí. Muchas personas hoy han venido por primera vez también. Y sabemos que por seguir testificando el nombre de Jesucristo en nuestras vidas, muchos más van a ser salvos. Ok, vamos a ver ahora el comienzo de una nueva vida. Vamos a leer 2 Corintios 5, 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Vemos entonces qué pasó con la vida de la mujer samaritana luego que tuvo este encuentro con Jesús. Dice que ella dejó todo lo que estaba haciendo, regresó a su ciudad, testificó de Jesús. Dice, él me dijo lo que yo era, y a causa de su testimonio,
dice que muchos creyeron en Jesús y muchos vinieron a Jesús en ese momento. Qué importante es compartir de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No compartir, como decía el pastor el domingo pasado, en el sentido de buscar yo exaltarme o decir, bien hermano, es que yo aquí, bien hermano, es que yo acá. No, se trata de realmente que nuestro testimonio exalte, glorifique el nombre de Dios. Entender que el cambio, la transformación que yo tuve en mi vida, la produjo Dios. Yo no podía hacerlo, Dios sí pudo hacerlo. La vida rechazada, pero ahora transformada de esta mujer, sirvió de testimonio para muchos, y por eso muchos vinieron a Cristo. Que la vida de esta mujer nos enseñe a ver la benevolencia del Señor hacia muchos que pueden ser rechazados por su origen, condición social, económica y el pecado que hay en ellos. Hay esperanza en nuestras vidas cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Así somos transformados, convertidos en testigos a otros de la libertad en Cristo. Como conclusión, hermanos, vamos a ver que Dios quiere y puede transformar la vida de cada uno de los que están en este lugar. Pero algo muy importante es que para tener ese encuentro es necesario que nos acerquemos a Jesús, que recibamos esa agua viva que Él nos ofrece. Hoy Dios ha hablado a nuestras vidas, pero también es un momento de tomar decisiones, de no solo quedarnos con lo que hemos escuchado. Hoy es un día en el cual nosotros podemos recibir ese regalo que Jesús nos ofrece, tomar de esa agua vida, por lo cual nunca volveremos a tener sed de cosas de este mundo. Por eso en esta mañana, hermanos, le pido que por favor me acompañe, cierre sus ojos por un momento. Vamos a orar por las personas que están en este lugar por primera vez. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por todo lo que tú has hablado a nuestras vidas. Hoy, Señor, hay un ofrecimiento de parte tuya, y es dar el agua viva, es dar esa agua que trae plena satisfacción a nosotros, porque solo en ti podemos encontrar satisfacción, solo en ti podemos estar llenos. Señor, te pido en esta mañana, por cada una de las personas que están en este lugar por primera vez, por cada persona, Señor, que no te ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Padre, para que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado a sus vidas, para que puedan arrepentirse, para que puedan creer que solo en Jesús hay salvación. Yo le pido a usted que vino por primera vez que levante su mano. Si quiere tomar la decisión de recibir este regalo que Jesús le hace, tomar del agua viva que solo Él puede darnos, por favor levante su mano para que pueda acompañarme en una oración. Si no levanta su mano, también puede repetir la oración y al final puede acercarse, al final de la reunión puede acercarse, le será entregada una Biblia y también le entregaremos
una merienda. Padre, he escuchado tu palabra. Creo profundamente lo que tú has hablado para mi vida. Reconozco que mi vida ha estado apartada de ti. Hoy te pido perdón. Te pido que me limpie de todo pecado, que rompas con ataduras de pecado en mi vida, que me perdones, que me recibas en tu gloria. Gracias, Señor, porque a través de esta oración soy tu hijo. En el nombre de Jesús, amén y amén.